Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, estamos dando los primeros pasos como una introducción a este hermoso libro que nos trae el Antiguo Testamento. El libro de Josué, estábamos viendo la relación que existe entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué, de aquello que también nosotros podemos llamar la literatura deuteronomista. En otra oportunidad también tendremos el tiempo para estudiar oportunamente lo que es toda esta literatura deuteronomista. Es importante que sepamos, que entremos y que veamos paso a paso lo que encontramos en este libro. Y sobre todo, como dicen los estudiosos, tal vez un Pentateuco, un Hexateuco, un Eneateuco, que ya hemos reflexionado bastante y hemos hablado sobre este tema. Nosotros, al hablar de la relación entre el libro del Deuteronomio o la literatura del Deuteronomio y lo que encontramos en el libro de Josué es muy interesante. Vamos a ver ahora 3 puntitos esenciales. El primero que ya fuimos desarrollando, pero hoy queremos entrar un poco más con respecto a la temática, es el tema de la promesa de la tierra. Este es uno de los elementos fundamentales, la promesa de la tierra. Nosotros también cuando hicimos la introducción a la Biblia en los primeros cursos bíblicos, ¿verdad?, que comenzamos aquí a través de nuestro programa, habíamos ya hablado del famoso exilio, es decir, a raíz del exilio está comenzando toda esta reflexión teológica bíblica, cuando el autor sagrado comienza a pensar, comienza a introducir el tema, meterse también dentro del tema, porque ellos habían perdido la tierra. Entonces fíjense que dentro de un contexto histórico también se comienza a hablar de un tema importante que va surgiendo o que se va narrando
o del cual se va desarrollando en los libros que nosotros le llamamos así el Pentateuco. Luego vamos a mirar un poco los libros históricos, donde nosotros ahora nos estamos insertando, comenzando con el primer libro, que sería el libro de Josué. Entonces, la promesa de la tierra, que implica al mismo tiempo el exterminio de los enemigos. Y esta es la dureza, ¿verdad? El famoso anatema, el exterminio. Cuando ustedes entren, cuando ustedes tomen posesión, entonces les pide verdaderamente exterminar todo el anatema. Nosotros vamos a profundizar mejor después, pero les adelanto algo. Porque algunas veces podemos mirar de una forma muy negativa simplemente el exterminio por el exterminio, ¿verdad? O sea, es como que existe una maldad que yo entro aquí y le extermino a todo el mundo que le encuentro a mi paso. En realidad, cuando se está hablando aquí del exterminio, es un poco desde un pensamiento y de una reflexión que está haciendo la escuela deuteronomista, ya estando en el exilio, mirando las causas y diciendo, bueno, si nosotros hoy nos encontramos en el exilio, es porque nosotros no fuimos fieles a Dios. El exterminio se refiere principalmente a todo lo que es el aspecto idolátrico. Y bueno, justamente después otro tema que estaremos mirando aquí como contenido esencial y fundamental de estos libros históricos y especialmente del libro de Josué será entonces el exterminio de todo aquello que nosotros consideramos idolatría. El tema de la promesa de la tierra aparece sobre todo desde el capítulo 1 del libro de Josué, pero también en otros elementos, principalmente cuando se insiste en el cumplimiento. En el cumplimiento, es decir, ¿qué es lo que Dios le había prometido? ¿Y qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo que el Señor entonces le está regalando dentro de esta promesa que le había hecho al pueblo de Israel? Y es justamente la tierra. Eso es lo que le había prometido y entonces ahora le pone a disposición. Y también el del exterminio de los enemigos acompaña las distintas conquistas. Es decir, en todas las conquistas que está realizando el pueblo de Israel, al frente está ciertamente Josué, lo que nosotros encontramos y que ellos tienen que ir exterminando son todos los elementos que los separan y los alejan de Dios. Se van a dar cuenta después de este elemento. Entonces, vuelvo a recalcar este punto. Ellos se encuentran en el exilio. La escuela deuteronomista comienza a reflexionar y a preguntarse por qué nosotros hemos perdido la tierra, es decir, por qué nosotros hemos perdido nuestra nación. La ñandeya ya puede pepe iba y treía lleva a operar en ñandeña y mina coape. Opea acuerda coanga oye esa peaina. Y se dan cuenta que es porque estaban totalmente disgregados. Pero ¿qué es lo que les disgregó? Les disgregó la imposibilidad y esa incapacidad que tuvieron del diálogo. Pero el diálogo que significa sobre todo desde el aspecto religioso. Upea entonces la ombo separar con angañambo yo ayuyegana, algo que nosotros mismos dividimos. ¿Y qué es lo que nos ha dividido? El aspecto religioso. Y por eso es que ellos insisten. Y por eso que ellos toda su historia están mirando entonces desde Dios. Nosotros no fuimos capaces, dice la escuela deuteronomista, de llegar a una unidad de pensamiento, a adorar verdaderamente a nuestro Dios. Desde ahí nosotros podemos hacer nuestro camino de unidad. Entonces nos hemos disgregado, nos hemos separado. Cada uno de coñacán, cada uno ya por lo ya posee. Entonces, entonces, ñan de castigas y cuay nos presentaron una guerra y como nosotros estábamos totalmente divididos, no pudimos conversar, no pudimos unirnos como nación. Evidentemente que aquí viene la fuerza del enemigo que nos divide y ahora nos lleva al exilio. Esto mucho tiempo después, ¿verdad? Sobre todo con la cultura de los romanos, nosotros entendemos esa frase tan linda que escuchamos y que hasta ahora, ¿verdad? En el latín que ellos decían, ¿verdad? Divide y vencerás. Doña de ella, Emma, ya lleva en otras oportunidades. Divide y vencerás. De la enemigo, ella, pues, dividía,
las cosas no hay vano, cuando no entendemos, y evidentemente que después no van a poder hacer nada porque están todos disgregados y entonces no se entienden uno con el otro, uno no le quiere al otro. Entonces cuando hay división, entonces el enemigo, el poderoso, viene y tranquilamente puede presentar batalla, aunque supuestamente podrían ser mucho más numerosos, pero sin embargo si están divididos no podrán hacer nada. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos hermanos, estamos volviendo con ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estas temáticas, ¿verdad? Y terminologías que están en estrecha relación entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Y nosotros a esto le llamamos la influencia de la escuela deuteronomista. Eso es lo que nos dicen los grandes estudiosos de la Biblia. Pero hablamos de estudiosos de la Biblia, no de charlatanes que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Sino que de gente que quema verdaderamente las pestañas de un estudio serio, profundo, y uno va descubriendo, ¿verdad?, dentro de un contexto histórico, qué es lo que había sucedido, qué es lo que sucede en este pueblo y cómo se fueron escribiendo estos libros y cuál era la preocupación, lo elemental, lo principal y lo fundamental del autor sagrado. Y entonces encontramos aquí, por ejemplo, la cuestión de la centralización del culto. Centralizar el culto. Tenemos que llamar, tenemos que buscar, tenemos que encontrar un lugar donde podamos hacer que la gente se encuentre. Podamos hacer que la gente se reúna. Es como decir,
centralizamos nuestra fe, centralizamos un encuentro del pueblo, ¿verdad? Buscando la unidad, no sé, por ejemplo, en una fiesta nacional, por ejemplo, la Virgen de Caacupé va a nosotros, ¿verdad? La Virgen de Caacupé. Entonces, donde el pensamiento, el corazón, el deseo del hombre que tiende, ¿verdad? Hacia Dios. Y entonces ahí todos. Y por eso es que en estos lugares y cada vez que celebramos estas fiestas, centramos nuestro pensamiento y decimos cuál es la problemática social, económica, familiar, política, etcétera, de toda una nación, ¿entienden? Entonces, esto es lo que el libro del Deuteronomio estaba buscando. Ante una disgregación totalmente del pueblo y de la gente que llevó como consecuencia, como resultado, el perder incluso la tierra, el ser exiliados, porque no tuvimos la fuerza necesaria nosotros de aguantar, de ir lastimosamente al exilio. ¿Por qué? Y porque estábamos totalmente separados, no nos entendíamos, no había un solo discurso, no había un solo pensamiento, no había nada que nos una para que podamos nosotros como nación fortalecernos y aguantar cualquier embate, ¿verdad?, del enemigo. Y eso es lo que ellos reflexionan después, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta que este fue el gran error. Bueno, entonces, por eso se insiste en la centralización del culto. Y dice así, el lugar que el Señor elija. Miremos un poco el 9:27 justamente. El 9:27 nos habla de esto, que es el Señor el que está pidiendo, ese lugar que Él elija. El 9:27 dice de esta manera. Entonces dice, desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Esto es lo que hacen todavía hoy. El lugar que el Señor eligiera. ¿Y por qué esto? Y porque justamente eso nos da a entender que la unidad en la centralización que nosotros tenemos aquí a través de este lugar es no porque a mí se me ocurre, sino que porque ellos están leyendo y están entendiendo que es Dios mismo el que está pidiendo, ¿verdad? Dios es el que quiere la centralidad entonces del culto. En este sentido, nosotros podemos buscar en el libro del Deuteronomio también, podemos mirar, hacer un poco atrás y vemos en el capítulo 12, versículo 5, vamos a ver el 12, versículo 5, dice así: irán a buscarlo al lugar que Él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Irán a buscarlo. Este es el discurso de Moisés, no se olviden que es tan importante. Ustedes se comportarán de una manera distinta, ¿verdad?, en la tierra donde entrarán. Y ustedes irán a buscarlo al lugar que Él elija entre todas las tribus. Donde el Señor va a elegir ese lugar, donde tiene que ser adorado, donde tiene que ser glorificado. Miremos también el versículo 11 de este mismo capítulo. Llevarán al lugar que el Señor, su Dios, elija para constituirlo morada de su nombre. Para constituirlo morada de su nombre. Pero que el Señor, el lugar que el Señor, su Dios, elija. Pero ese es el lugar, ¿viste? La centralidad del culto. Importante. Otro, también vamos a mirar un poco en el versículo 14. Aquí se centra en esto, en las indicaciones sobre los sacrificios también. Los ofrecerás únicamente en el lugar elegido por el Señor. Los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Como el libro del Deuteronomio insiste mucho. Aquí estamos hablando del discurso de Moisés. Es Moisés el que está hablando en este caso, ¿verdad? Y tenemos tantas citas que insisten. En la boca de Moisés estamos poniendo la insistencia y la necesidad de un solo lugar, la centralidad del culto. Vamos a mirar en el versículo
Después ya está el versículo 14. Luego miramos también el versículo 18. Dice lo siguiente: lo harás en presencia del Señor tu Dios en el lugar elegido por Él. En el lugar elegido por Él, junto con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava. Vamos a mirar un poco en el 21. Y si el lugar que el Señor tu Dios elija para constituirlo morada de su nombre se encuentra demasiado lejos, tú mismo podrás matar conforme a mis preceptos los animales del ganado mayor o menor que el Señor tu Dios te dará. Y comerás en tu ciudad todo lo que quieras, del mismo modo que se come una gacela o un ciervo. Podrán comerla igualmente el puro y el impuro. Bueno, aquí estamos hablando sobre las indicaciones sobre el sacrificio y se dan cuenta. Tiene que ser el lugar que Él, el Señor, ¿verdad?, indique. Ese es el que vale. Y por último, en el 26 también miramos y nos dice de esta manera: pero los dones que debes consagrar al Señor y los que ofrezcas en cumplimiento de un voto, irás a llevarlos al lugar que el Señor elija. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe.
Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón
te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos haciendo una introducción al libro de Josué. Y nosotros estamos mirando sobre todo la relación que existe con el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. En la terminología, en la teología y en el contenido, la temática. La temática aquí que estamos viendo es sobre la observancia de la ley y sobre todo la fidelidad a la alianza. Si uno lee continuamente y si uno va mirando, enseguida después se da cuenta que hay ciertas frases muy repetitivas. La ley motiv ya hay, muy repetitivas. Y te vuelve a recordar. Es un estilo también de literatura, porque la repetición siempre ayuda, decían los latinos, ¿verdad? La repetición, la insistencia. Cuanto más se va insistiendo, se va diciendo de una o de otra forma, pero la idea siempre es la misma, el contenido. Y eso es la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Y estábamos diciendo nosotros, si encontramos el temer al Señor toda la vida. Temer al Señor toda la vida. Eso nos dice el capítulo 4, 24. Volvemos a mirar un poco, lo hizo así, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor y ustedes teman siempre al Señor su Dios. Siempre teman al Señor su Dios. Vamos a mirar ahora desde el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio capítulo 4, ¿verdad? Que se nos presenta también y nos dice la relación que Josué lo trae de esta manera. Entonces el libro del Deuteronomio también, el capítulo 4, versículo entonces 10, nos dice lo siguiente: el día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb, Él me dijo: reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Qué lindo que es esto. Este es el temor de Dios. Pero a ni que nañande la ña pensaba y yo imaginando y cuello vamos a hacer un poco el explicatio terminorum. ¿Qué es el temer a Dios aquí? Temer a Dios significa sobre todo entonces el respeto a Dios. Respetar a Dios. Temer a Dios significa eso. Entonces, ante la grandeza de Dios, quedarse y decir verdaderamente cuán grande es Dios. Hay una música, ¿verdad?, que me encanta, que habla justamente cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y ese es el temor de Dios. Entonces la yaheshana, ¿verdad? Porque eso puede considerarse Adán, considerarse tierra, considerarse nadie frente a la grandeza de Dios. Sino que en latín decían, ¿verdad?, los padres de la iglesia, el tremendum. Y Pumaña debe a castellano, tremendo, decimos nosotros, ¿verdad? Tremendo. Pero el tremendum es en el sentido de aquello que es enorme, poderoso, fuerte. Eso que para nosotros es inabarcable, ¿entienden? Entonces, de ahí viene esa fuerza, ¿verdad?, entonces de Dios. Y ese es el temor de Dios. Cuando uno se pone ante la grandeza infinita de Dios. Y ahí entonces uno siente su pequeñez. Ahí uno entiende entonces lo poco que somos. Dice entonces la
temor de Dios. Es respetar peñan de yara. Es ella peñan de yara amaba. Eikua amaba peñan de yara. Pero para conocer a Dios, tenés que conocerte a vos. Porque el problema pues, es cuando vos te considerás el ídolo. Vos te considerás el Dios. A Pepeco, al final de cuentas, la Biblia nos está llevando de nuevo al Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántas veces hemos dicho cuando estudiamos nosotros ese capítulo? Mamá, ya tú ya, pero pedica tu peca en nuestra biblioteca de YouTube y van a encontrar todo en Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estudiamos ya capítulo 3, versículo 5 del libro del Génesis. Es el famoso pecado. Cuando la serpiente, ¿qué le dice la serpiente a Eva? Si ustedes comen de este fruto, de este árbol, ustedes van a ser como dioses. Entonces, aquel que se considera Dios es entonces el que no se pone ante Dios ni se da cuenta de su pequeñez. No puede tener el temor de Dios. Nunca le va a respetar a Dios. ¿Pero por qué? Y porque justamente Él se considera Dios. Y si vos te consideras a Dios, todo lo demás para vos son pichirulo. Ya es pichirulo. Todo lo demás es un pichirulo. Entonces, atención, porque el temor de Dios significa para nosotros reconocer nuestra pequeñez, reconocer lo insignificante que somos dentro de esta gran creación, donde nosotros vivimos, nos movemos y existimos, como dice Pablo, ¿verdad? Pero qué lindo es eso reconocer. Pero vean, entonces, entonces la humus, la humildad de la tierra. Adán, al final de cuentas es Adán. Humus y Adán es lo mismo. Es tierra. Recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, de la belleza, y bueno, vas a encontrarte ante la infinidad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir? Y mira lo poco que soy. Ese es el tremendum, entonces, ¿verdad? Entonces, encontrarse con Dios, encontrarse con esa maravilla de la creación, ante lo infinito de Dios, ante lo inabarcable. No podemos abarcar. Es tan grande. Y ahí de nuevo vuelvo a repetir esa música. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Pensé que de música y ponencia. Bueno, pero volvemos entonces a este tema importante, ¿verdad? La observancia de la ley y la fidelidad a la alianza es justamente expresada a través del temer al Señor toda la vida. Vamos a mirar un poco otro capitulito, el 5:26. Este capítulo hermoso, el 5:26, ¿verdad? Del libro del Deuteronomio, que nos habla de lo tremendo, de lo grande, ¿verdad? De la grandeza de Dios, de lo que nos está diciendo. Miren, entonces, ¿hay acaso algún hombre que pudo sobrevivir después de haber oído la voz de Dios viviente y que le hablaba desde el fuego, como la hemos oído nosotros? Entonces ahí está. Alguien pudo sobrevivir a esa grandeza, a eso que es enorme, ¿verdad? Es el tremendo, ¿verdad? Que va y que sobrepasa toda nuestra capacidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre el libro de Josué. Estamos en la relación de este libro tan importante, este libro que nosotros le llamamos el libro histórico, con
el libro del Deuteronomio. Hay algunas de estas frases muy importantes en las que nosotros encontramos, ¿verdad? La relación que quiere decir y que nos está enseñando, y sacamos como conclusión que hay una escuela que nosotros también, sobre todo los estudiosos de la Biblia, aquellos que han quemado pestaña, ¿verdad?, y vida estudiando sobre esto, nos dicen que es la escuela deuteronomista. Es un pensamiento que va hilando toda la Biblia, es la columna vertebral, es la preocupación entonces que nosotros encontramos. Y sobre estas preocupaciones bien históricas que el pueblo ha vivido desde el exilio, ahora también nosotros estamos encontrando como una respuesta o también como una propuesta, mejor dicho aún, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el autor sagrado le dice a la comunidad, en este caso, la comunidad judía, cómo debería ser para poder servir fielmente al Señor. Es la observancia de la ley y es el camino entonces en el Señor. Vamos a mirar ahora otro de los temas importantes que comenzamos desde este momento y seguiremos reflexionando en los otros cursos bíblicos de Ñande Yarañé. Es la herencia de la tierra. La herencia de la tierra es el elemento básico, es el elemento que podemos decir también leitmotiv, ¿verdad? Porque desde Génesis capítulo 12 encontramos este tema. Es un tema importante. Deja la tierra que tú tienes, ¿verdad? Le dice a Abraham, deja la tierra de tu padre, tu patria, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, el Señor le está prometiendo, y a esto nosotros le llamamos la herencia de la tierra. Entonces, la frase que continuamente vamos a encontrar y es repetitiva, es leitmotiv, es entrar a poseer la tierra. Desde el capítulo 1, nosotros volvemos a encontrar esta frase, desde el 1.1, imagínense. Ya cuando estamos comenzando con este libro, justamente nos hace entender que el libro de Josué después se va a centrar y va a caminar sobre el tema de la tierra. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, mi servidor Moisés ha muerto. Ahora, levántate y cruza el Jordán con este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Es decir, la herencia. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El tema, lo central, lo fundamental aquí es el tema de la tierra. Y en el sentido de que es una herencia. Vete a esa tierra que yo, dice el Señor, daré a los israelitas. En este sentido, como que es el Señor el que le va a dar a los israelitas. Y entonces, esto significa que esta es la herencia que el Señor le está prometiendo a los israelitas. Entonces, entrarás a poseer esa tierra que te pertenece. Vamos un poco más en el capítulo 18, versículo 3. También el libro de Josué vuelve a tomar insistentemente con este tema de la tierra, porque ya dijimos al inicio en la presentación de nuestro libro que Josué, como teología, se presenta y se centra en el tema de la tierra, la posesión de la tierra. Peñan de Yara iba a llevar, entonces, pero entonces hace todo un proceso. Y en ese proceso ahora nosotros estamos. Y aquí el capítulo 18, versículo 3 nos dice, entonces Josué dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo van a demorar en ir a tomar posesión del país que les dio en herencia el Señor, el Dios de sus padres? Araca y con la BJ, te hago pendemba. Esa es la herencia que el Señor les ha dado. Qué lindo que es, ¿verdad? Entonces, desde un contexto histórico, fíjense que ellos han vivido, Israel ha vivido la situación de la pérdida de la tierra. Pero ahora, en una reflexión, no se quedan simplemente con un volver a la tierra en el sentido físico, tener un pedazo de tierra. 30 por 12 ya es ahí señalando con la palace terreno, UPB yoga pota, UPB se cota, sino que aquí, en el sentido teológico, ciertamente, el autor sagrado nos quiere dar a entender
desde una lectura religiosa, es decir, la tierra que nos pertenece a nosotros es aquella tierra que Dios nos regala. ¿Y qué significa entonces para nosotros esa tierra? Ahí sí que cada uno tiene que comenzar a pensarlo, tiene que comenzar a elucubrar, pero profundamente. Entre comillas, es el lugar donde crece todo. La tierra es el lugar donde germina todo. Entonces, ese es el sentido verdadero de la tierra. Y por eso que hay que estar con los ojos abiertos. Por eso que uno tiene que entender bien, ¿verdad?, del aspecto teológico y cuál es el mensaje que nos está queriendo transmitir el autor sagrado. Por lo tanto, nuestro tema, el aspecto temático, que está en una relación directa también con el libro del Deuteronomio, es la herencia de la tierra. Vamos a mirar un poco en el libro de Deuteronomio el capítulo 4.1. Capítulo 4.1 del Deuteronomio nos vuelve a recalcar este aspecto, el de la tierra. Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongas en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Porque esta es la posesión, esta es la herencia. Nosotros vemos también aquí en el mismo capítulo 4, versículo 1 por una parte que acabamos de leer, y luego en el versículo 5 nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir: tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios el que me ordenó, dice, enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Vea la herencia. Vea entonces la peguerecota penema de Yara. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Estamos reflexionando sobre el tema, ¿verdad?, de la relación del libro de Josué con el libro del Deuteronomio. Le llamamos una escuela deuteronomista, quiere decir que hay un autor sagrado que tiene la misma temática, que tiene incluso las mismas terminologías y que luego va, en la medida en que va preparando como un solo libro, como un compendio, ¿verdad?, compendio de su teología, entonces la influencia de estos temas que estamos reflexionando. Me despido por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda siempre sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.